colocarnos de pie y darle un aplauso fuerte al Señor ahí, aquí donde estamos y en sus hogares y donde quiera que nos estén viendo. Espero que no sea en su auto. Gracias, Dios. Eres digno por siempre. Cantamos, decimos aleluya, mi Dios, porque podemos estar reunidos. Señor, no importa la distancia, no importa si aquí en el templo, no importa si en nuestros hogares, no importa si será un poco más tarde, Señor, pero es tu Espíritu el que nos une. Es tu Espíritu, Señor, el que nos permite estar unidos en un único y un mismo propósito de adoración a ti. Es tu Espíritu, Señor, el que nos ha convocado. ¿Para qué? Para recibir palabra tuya. Para que, Señor, tú mires en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Busques dónde está nuestra necesidad. Y tu palabra hoy cantada, proclamada de todas maneras, Señor, vaya, Señor, a sembrarse y darnos vida. Señor, y con esa confianza, con ese gozo, con esa alegría, Dios, te decimos hoy, bendice a cada uno y a cada una. Mira nuestros corazones, Señor, de manera especial te damos gracias por la vida de aquellos y aquellas que han contribuido a hacer de este culto una realidad. Te pedimos, Señor, que ahí donde está cada cual mire sus corazones y llegues y te allegues y que esta palabra que será proclamada, que está siendo proclamada ya con los cánticos, Señor, y con la actitud de nuestros corazones cuando nos vemos los unos a los otros, que esta palabra ya dé fruto. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén y amén. Podemos sentarnos. Vamos entonces al texto bíblico. Vamos al libro de Mateo capítulo 1, los versos 5, 6 y 16. Y dice de esta manera: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Saltando al verso 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Que el Señor nos inspire a través de su palabra, que su palabra nos dé vida. Amén. Ustedes dirán que me volví loca, que se puede predicar de ese texto, sobre todo cuando el primer nombre es Salmón. Es interesantísimo que las palabras de estas pasadas 2 semanas, que en las pasadas 2 semanas, los mensajes de las pasadas 2 semanas, lo que hemos hecho es ir recorriendo a través del libro de Esdras y de Nehemías la historia de la reconstrucción del templo de Israel. Y lo hemos hecho con la intención de ver cómo ese relato de alguna manera nos ayuda a enfrentar nuestra crisis actual y nuestra prospectiva de reconstrucción. Y cuando hablamos de nuestra prospectiva de reconstrucción, hablamos de la dimensión social, ¿no? Reconstrucción de país, reconstrucción de nación, reconstrucción de toda la humanidad después de esta pandemia, pero también nosotros lo tenemos que relacionar a nuestra reconstrucción como iglesia y a nuestro ser espiritual. Y pudimos ver en las historias pasadas que hay fuerzas que vienen a confundir y a desanimar, y de momento los proyectos, ¿qué les pasa? Que se detienen. Y de alguna manera el texto nos habló y nos preparó para lo que nos está pasando hoy. ¿O usted no piensa que el texto de la semana pasada y de la anterior nos preparó para este momento? A lo mejor usted no se acuerda, pero yo sí. Definitivamente el texto nos preparó para el desánimo, para los cambios, para las cosas que de momento iban a detener el proceso de construcción. Y lo que pasa a nivel de país, de nación, resulta que nos impacta a nosotros nuestra vida personal y familiar. Nos impacta en nuestro trabajo, nos impacta nuestros ingresos, nos impacta nuestra salud, nos impacta nuestra estabilidad emocional. Entonces eso nos trae a la historia de hoy. No,
no le voy a hablar de la reconstrucción del templo más. Me voy a mover en el tiempo. Y nosotros hemos visto el macro, lo que hemos visto es el escenario amplio. Hemos visto el problema de todos, no solo del país, sino del mundo. En el texto que estudiamos las 3 semanas pasadas, hemos visto el escenario amplio. El problema que tenía el pueblo de Israel, de que resultó que tuvo que ir a un exilio por la conquista de Babilonia y cómo eso afectó a todos como pueblo. Hemos visto también las historias del texto bíblico para enfrentar la reconstrucción colectiva del templo y de la ciudad. Ese macro, esa historia amplia de país, sin embargo, está compuesta de pequeñas historias. ¿Usted sabe cuáles son las pequeñas historias? Usted es una pequeña historia. Su vida es una pequeña historia. Ese macro, este país, Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, donde quiera que tú vivas, lo que nos pasa de manera general en la historia grande está construido, está cosido, está hilvanado con tus historias y las mías, aunque no nos los hagan creer. Por eso la Biblia también no solo nos hace estas historias grandes del pueblo de Israel, sino que nos hace pequeñas historias. De momento la Biblia hace así como un zoom in, y de lo grande se mete en una historia pequeña, de una familia, de una viuda, de una mujer, de un soldado, de un niño, de una niña. Y sin saberlo, esas pequeñas historias van convirtiéndose en vientre desde donde saldrá algo grande para la humanidad. Esta historia de la que vamos a hablar me recuerda a esos documentales. ¿Usted ha visto esos documentales en los que los periodistas andan por la ciudad, vamos a decir Nueva York, por ejemplo, Chicago, ciudades grandes, y está el periodista mostrándonos la ciudad y de momento se mete en un basement o en una casa y se sienta a hablar con alguna familia común, como la tuya o la mía? En la Biblia también pasa eso. Nos mueven de la historia grande al basement, nos llevan a las historias pequeñas. ¿Para qué? Para demostrarnos que nosotros, nuestras pequeñas historias son parte del plan de Dios. Cuando la Biblia en el libro de Ruth nos cuenta que para la época de los jueces y antes de que existieran reyes en Israel, en la región de Belén de Judá hubo mucha hambre. Así que lo que pasó es que esta pequeña familia constituida de mamá, papá y 2 hijos varones recogen todos sus bienes y se van a otra tierra buscando algo mejor. ¿Sabe qué? Esa historia puede ser la tuya, puede ser la de tu hija, la de tu hijo, la de un familiar, la de un vecino, o la de miles de personas, miles de familias puertorriqueñas que se han tenido que ir del país porque había hambre, porque escaseaba, porque casi no hay oportunidades de soñar. Me voy a atrever a retarlos, y aunque no voy a saber el resultado de mi pequeña encuesta, yo me imagino que casi todos aquí, o los que nos están viendo, alguna vez en la vida se han preguntado si no sería mejor irse del país. Y la mujer, en este caso Noemí, que hoy puede ser tú, puede ser tu hermana, una amiga, yo me la imagino contándole su historia a ese periodista y ofreciéndole una tacita de café. Y me la imagino diciéndole, fíjate, mi hijo, mis hijos, cuando crecieron se casaron por acá, vamos a ubicarlos en Nueva York en lugar de Moab. Y mi hijo mayor se casó con una muchacha de New Jersey y el otro se casó con una muchacha de la Florida. Y ¿sabe qué? Nos fue tan bien que hasta unas bodeguitas teníamos. Pero de pronto
a mi esposo le dio un derrame y falleció. Y aunque la tristeza era profunda, mis hijos y sus esposas se ocuparon de mí. Pero parece que la felicidad no me iba a durar mucho. Y resulta que mi hijo mayor enfermó y murió también. Y el más pequeño, que siempre había sido frágil. Y estoy jugando con los nombres, ¿sabe? Eso es lo que significan los nombres de los hijos de Noemí. Uno significa enfermedad y otro significa fragilidad. Y mi hijo más pequeño, que siempre había sido frágil, también enfermó y murió. Y ahora me he quedado, o nos hemos quedado, 3 viudas solas. Yo, Noemí, la más vieja. La anciana que no tiene oportunidad de volverse a casar o de conseguir trabajo. Y si ellas dos se quedaran conmigo, ¿cuáles serían sus oportunidades de rehacer su vida? Si usted se cree que yo me estoy inventando esta historia para aterrizar el texto bíblico a nuestra vida, está equivocado. Esa es la historia de Noemí y Ruth. Pero esa historia es la historia de miles de personas. Yo pastoreé una iglesia en donde hubo una familia que pasó una experiencia casi igual a esta. Yo no conocí la muerte del esposo, yo no viví ese momento, pero viví el de los 2 hijos. Y la mujer que podía ser cualquiera de nosotras, tal vez le continuó diciendo al reportero, fíjate, tú ves todas estas cajas que están aquí puestas, recostadas de la pared, es que me voy. Regreso a mi país. Yo tengo una casita, un terrenito en el barrio Jagüeyes. Y me llamó mi hermana y me dijo que alguien me lo quiere comprar. Y me dijo que vuelva, que con ella no me va a faltar nada. Así que le dije a las muchachas que cada una regrese con su familia, que mi suerte es amarga y el Señor se ha desatado en mi contra. Y de las 2, Ruth me dijo que se quiere quedar conmigo. Que ella, a donde yo vaya, ella va. Es más, hasta la iglesia va conmigo. Sin embargo, hoy despedimos a Orfa. Las 3 lloramos mucho, pero era lo mejor para ella. Yo no sé la suerte que me espera y mucho menos puedo obligarlas o arrastrarlas conmigo. Pensar en esta historia de Ruth y Noemí me recuerda a los cientos de familias de nuestro país y de inmigrantes en todas partes del mundo, empujados por la crisis de sus países para moverse buscando mejores oportunidades. Hermanos y hermanas, esas son nuestras historias que viven dentro de la historia colectiva. Esa historia nos demuestra que los problemas del país nos empujan, nos alan, a veces a emigrar, a veces a regresar, nos llevan y nos traen. ¿Quién no se ha sentido identificado? ¿Qué nos cuenta entonces la Biblia? Que pueda de alguna manera traernos esperanza mirando hacia el futuro cuando estamos enfrentando circunstancias bien difíciles. Pues mire, aquí hay un turning point, aquí hay un giro en la historia de Noemí y Ruth muy interesante, porque las vidas de nosotros a veces dan una vuelta. Usted se levanta de lo más bien, el teléfono suena y es una extra duper mala noticia que le cambió el día y le cambió la vida. Pero así también usted se levanta un día pensando que las cosas están mal y de momento también el teléfono suena y puede traer una gran noticia.
Así que para la vida de Ruth y Noemí, como para la vida de muchos de nosotros y nosotras, de momento hubo un cambio. Y vamos a pensar que continúa narrando entonces la Biblia cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén. Vamos a ubicarlas en Puerto Rico. Yo usé el barrio Jagüeyes, que yo no sé bien ni dónde queda. Y vamos a pensar que llegaron en uno de esos vuelos que vienen de Nueva York que nadie quiere que entren a Puerto Rico. Sin embargo, cuando las mujeres llegaron al barrio, la gente estaba tan contenta de verlas que le querían hacer una fiesta. ¡Ay, ahí está Noemí! Y viene con su yerna y ¡ay, qué maravilla! Y Noemí estaba tan mal emocionalmente, que usted sabe lo que hizo. En vez de agradecer la fiestecita que le querían hacer las vecinas y las hermanas, le dice, a mí no me hagan ninguna fiesta. Es más, no me llamen Noemí. Porque Noemí lo que significa es la delicia de Dios. Y a mí Dios me ha llenado de amargura. No soy delicia ni para Dios ni para los hombres. Me fui de este país llena de bienes y regreso con las manos vacías. Noemí, esto está un poco refraseado, ¿verdad? Parafraseado, pero eso se encuentra en el capítulo 1, versos 19 al 21 del libro de Ruth. Así de destruida estaba Noemí. ¿Estaba o no estaba en lo más profundo de su tristeza? Ahora es necesario conectar nuestra historia personal con lo que está pasando a nuestro alrededor. La tenemos que conectar con el coronavirus, la tenemos que conectar con la crisis gubernamental, la tenemos que conectar con la crisis económica, porque de la misma manera que a Noemí y a su familia les impactó cuando había hambre en el pueblo y tuvieron que salir, y luego les impactó cuando las cosas habían mejorado y aprovecharon para en su crisis regresar. De esa misma manera a nosotros lo que pasa a nuestro alrededor nos impacta. Pero también tenemos que conectarnos con las historias de la Biblia. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar estancados en el pasado. Tenemos que leer las historias del texto bíblico con nuestras historias y con las historias de nuestro país, de nuestro alrededor. Porque usted sabe algo, la Biblia no se escribió solo para contarle a la gente de su tiempo las cosas. La Biblia no se escribió para documentar la historia como hacemos nosotros ahora con nuestros anales de historia. La Biblia se escribió para enseñarnos que el Dios del tiempo es el mismo Dios de la historia, que el Dios de la historia construyó futuro para que tú y yo podamos disfrutar una vida mejor hoy. Y el Dios de la historia continúa construyendo futuro aún en medio de nuestra crisis para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan ver un mundo mejor. Cuando leemos esta palabra y las palabras nos cuentan entonces que Ruth quiso, una vez llegaron a Belén o al barrio Jagüeyes, Ruth quiso ir a buscar trabajo, porque imagínate de que iban a vivir en lo que Noemí resolvía el problema de la venta del terreno y la casita. Ruth es extranjera, ella no sabe, no conoce a nadie, así que se va a buscar trabajo. Y resulta que por casualidad llega a las tierras o los negocios de uno de los parientes del esposo de Noemí, que pudiera ser la persona que esté interesada en comprar la tierra y la casita. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Y lo que pasa ahí es que empezamos a ver la manera en la que Dios empieza a obrar en medio de nuestra crisis, aun cuando nosotros no lo estamos percibiendo. Dios entra en nuestros tiempos y entra en nuestras historias, y lo que es más impresionante aún,
no solo interviene para el tiempo presente, para el momento en el que necesitamos ese milagro específico que es presente, sino que Dios está en esa intervención construyendo futuro para los que vendrán después. ¿Usted no se dio cuenta que yo empecé leyendo al revés en la historia? Empecé por Mateo y los estoy llevando mucho más atrás de Mateo, miles de años atrás. Esa intervención de Dios es atemporal, es como un dínamo que no se puede contener, que lo impacta todo. Así es Dios, así es su poder, así es su gloria. Y puede ser que usted y yo no le estemos permitiendo que obre en nuestra vida. Puede ser que usted y yo hemos construido una barrera para aislarlo. Pero eso no quiere decir que Él no esté activo y buscando la manera de actuar en nosotros, aunque usted no lo vea. Así que lo que fue una coincidencia en la vida de Noemí y de Ruth, realmente fue la mano de Dios. Obrando para construir futuro para Ruth, para Noemí, para los judíos de la época de Jesús, para la iglesia que se constituyó después de la muerte de Jesús, para ti, para mí y para los que vienen después. Mire, eso es un misterio. Eso no es nada que usted y yo podamos hacer. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y requiere solo de fe para creer que Dios lo va a hacer. Dios está construyendo futuro cuando interviene en nuestra crisis, aunque usted no lo vea. Y lo interesante, mira lo interesante. Nosotros oramos para que Dios nos resuelva un problema temporal. Si usted escudriña en sus motivos de oración, ¿qué es lo que nosotros le pedimos? Resuélveme la enfermedad, sáname, resuélveme el problema de trabajo, de empleo, de dinero, resuélveme el problema con los hijos, resuélveme el problema con la familia, resuélveme el problema de hoy. Resuélveme el problema de hoy. Esas son nuestras peticiones, ¿verdad? Pero no, mire, esa es nuestra mente, que es así de finita. Pero la mente de Dios va mucho más allá de nuestros tiempos. Cuando Dios condujo a Ruth a buscar trabajo en las tierras del pariente de Noemí, cuando los empleados de Boaz, el pariente de Noemí, se dieron cuenta que esa era la joven que venía con Noemí. Cuando Boaz decidió asumir la responsabilidad sobre los bienes de Noemí y comprarle las tierras, y cuando Boaz decidió asumir su responsabilidad y casarse con Ruth, Dios no estaba obrando solo para el momento presente y el problema presente de Noemí. Dios estaba obrando para ti y para mí. Mire qué increíble, es que yo no sé si usted lo logra ver, pero mire qué increíble, de una solución de un problema pequeño, de un problema temporal, del problema de una familia, Dios está obrando para resolver no solo el problema de la familia, sino para resolver el problema de la salvación, de la ruptura entre la relación del ser humano con Dios. ¿Cómo puede Dios sacar de un problema de una familia que nadie conoce semejante obra? Y usted puede preguntarse y decir, ¿qué tiene que ver esa familia de inmigrantes conmigo? ¿Qué tiene que ver el problema de esta familia de inmigrantes conmigo? Si a lo mejor yo no he salido más lejos que de Cataño. ¿Sabe lo que pasa? Que puede ser que a veces somos demasiado ilusos. A veces nosotros somos demasiado inocentes. Nuestro mundo es tan pequeño que es tan grande como el radio de visión que nosotros tenemos a nuestro alrededor.
Sin embargo, el radio de visión de Dios no tiene límites. Y mientras ve a Julia, ve a Ramonita, y ve a Yuisa, y ve a todas las personas que están a través de las cámaras, no las que están a través de las cámaras hoy, hasta ahora nada más, las que estarán dentro de 6 horas, dentro de 24, dentro de 2 años. Nos ve a todos y a todas, y lo que Dios hace tiene que hacerse en virtud de impactar a todo el mundo favorablemente. Por ahí una serie de esas que algunos no quieren ver porque es un poco oscura. Dark, yo comencé hablando de ella hace varias semanas. Alguien en ese movimiento entre tiempos, cuando una de las personas logra llegar al pasado y ve que puede evitar un evento triste, esta persona se le para al lado y le dice, ojo, cuidado. Si tú le adviertes, tú vas a cambiar el futuro. Porque cada decisión en favor de algo o de alguien es una decisión en contra de algo o de alguien. Mire, usted tal vez no se ha puesto a pensar que cuando Dios le da a usted un trabajo, una oportunidad en un empleo, hay otra persona que no lo logró. No sé si ustedes recuerdan que cuando orábamos aquí, porque Daniel, el hijo de Gladys y yo lograra tener su trasplante de hígado, ellos también estaban orando por la familia que iba a perder un ser querido. Porque el que Daniel ganara un hígado y recuperara su salud, iba también a estar conectado con la pérdida de vida de una persona. Y eso lo que nos enseña a nosotros es que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado cómo oramos. ¿Cómo puede ser entonces Dios bondadoso para unos y cruel para otros? Pues mire, yo le voy a dar una noticia. Dios no es impulsivo. Dios no es como su pastora. No se tiene que estar controlando. Dios no está loco. Dios tampoco tiene hijos favoritos. Daniel no era el favorito y el otro se podía morir. No. Cuando Dios hace algo en favor tuyo, Dios está pensando en aquellos y aquellas que se van a impactar con tu milagro. Por eso, cuenta la historia de Ruth y Noemí que Dios construyó futuro para el pueblo de Israel y para la humanidad. ¿Y usted sabe cómo? Para empezar, permitió que una mujer extranjera fuera parte de la historia de la salvación de la humanidad. Mire, la semana pasada yo no quise entrar en un detalle terrible del libro de Esdras. Y es que los últimos capítulos de ese libro hablan de la conciencia que el sacerdote Esdras le crea a los hombres que estaban viviendo en Jerusalén y que se habían casado con mujeres extranjeras. Y ese terrible momento de la historia de Israel, todos esos hombres tratando de regresar a lo estricto y a la letra de la ley que a veces mata, arrepintiéndose de haberse casado con mujeres extranjeras, ¿qué hicieron? Votaron a todas las mujeres y a los niños. Y en ese contexto eso para ellos fue bueno porque demostraba fidelidad a Dios. Sin embargo, Dios es tan espectacular que nos muestra los errores de la gente que se cometen a veces hasta pensando en hacerlo bien. Y Dios es tan espectacular que nos corrige esos errores y nos cuenta la historia de una mujer que era extranjera, que fue fiel, que fue más fiel que todos los demás, que no dio la espalda, que no le dio la espalda a su familia, que no le dio la espalda a su suegra, que no le dio la espalda a sus circunstancias y que se convirtió en un vientre que engendraría la descendencia no solo del rey David, sino del Mesías Jesucristo nuestro Señor.
Qué lindo como Dios nos corrige la teología, ¿verdad? Como Dios corrige nuestra doctrina. Dios construyó futuro de honra para esa extranjera que amó la familia de su esposo, que amó a su suegra, que le fue fiel. Dios construyó futuro y honra para Noemí. Ya no tenía que llamarse Mara por la amargura de su corazón. Y Dios, mire qué interesante, miles de años atrás Dios construyó futuro para ti y para mí en la historia pequeña de esas dos mujeres. ¿Quién se lo hubiese imaginado? ¿Ah? ¿Quién lo hubiese creído? Es bien interesante porque en medio de las historias que nadie oye, en esas historias que no salen en el periódico, de las que no nos percatamos porque estamos tan pendientes de las grandes historias, salimos de aquí mirando el reloj o de algún lugar a ver cuándo es la hora de ver las noticias, Telemundo, La Comay, CNN, ¿verdad? Estamos enfocados en las historias ¿qué? Grandes. Sin embargo, en esas pequeñas historias, en tu crisis y mi crisis, en tus enfermedades y mis enfermedades, en tus pérdidas y en mis pérdidas, Dios va construyendo futuro para que nos encontremos con Jesús. Dios no va a permitir que ninguna de tus situaciones de crisis pasen sin conducir tus caminos y tus pisadas a conocer a Jesús. Qué grande que tenemos un Dios que ve tu historia. Qué grande que tenemos un Dios que construye futuro. Qué grande que tenemos un Dios que interviene en tu vida, no solo para hacerte bien, sino para que tu milagro hable de Él a toda la humanidad. Entre los que estamos aquí y los que nos están viendo por las redes, yo no sé quiénes van o quiénes vienen. Yo no sé quiénes están haciendo planes porque las cosas no van como esperaban. Yo no sé o simplemente quiénes como Noemí están en una profunda crisis. Una crisis que probablemente es una pequeña historia dentro de la gran historia del COVID, de los gobiernos, de las crisis económicas. Lo que yo sí sé es que aunque tu historia sea pequeña, que aunque tu crisis no la conozca nadie más, tu historia es importante para los planes de Dios. Tu historia es importante para los planes de Dios. Y lo único que quiero es recordarte que cuando Noemí estaba de regreso a Belén, jamás imaginó. Dios estaba dibujando su camino, paso a paso. ¿Sabe qué? Incluso en el libro de Ruth, el nombre de Dios no se menciona más que 2 veces. Así que te recuerdo que cuando Noemí se conformaba con un techo y un poco de comida, Dios estaba pensando que de su familia nacieran reyes. Pero te la voy a poner más interesante. ¿Usted sabe que Ruth y Noemí nunca se enteraron de eso? Ruth y Noemí nunca se enteraron de que de su pequeña historia lo que nacería sería la descendencia de reyes.
tus crisis, tus historias, que crees que a nadie le importan a Dios. Tal vez tú y yo no nos enteraremos de las cosas que Dios haga a través de nuestras historias y de nuestra crisis. Pero el que no te enteres no significa que a Dios no le importa o que Dios no tenga un lugar importante para ti en su proyecto. Mira, es hermoso ver la intergeneracionalidad en esta historia. Noemí, una anciana que se había desechado a sí misma. Yo soy tan vieja que no puedo volverme a casar, tener hijos, ni siquiera buscar un trabajo. Y pensó que para ella no había futuro. Ruth, la extranjera, viuda en su juventud. Qué difícil situación. Y sin embargo, Dios las usa a ambas, las bendice a ambas y hace que de sus vidas y sus vientres salga la descendencia que salvará a la humanidad. Hermanos y hermanas, la decisión es nuestra. ¿Te quedas con Noemí? ¿Aguantas la tempestad buscando alternativas o dejando que el Señor te dirija en medio de la crisis? ¿O das la espalda al mínimo viento de tormenta? A eso se resume. Pongámonos de pie, iglesia, y alabemos a Dios por lo que está preparando para ti y para la humanidad. Y no tengas duda, no tengas duda, no dudes que lo que hizo en la historia pequeña de la familia de Noemí, lo está haciendo en la tuya, lo está haciendo en nuestro país, lo está haciendo en nuestra iglesia. Y aunque tus ojos y los míos no lo vean, algún día, en alguna historia escrita, en algún libro de recuerdos, en algún álbum de familia, en algún corazón, se contará de cómo Dios intervino en tu vida. Y cómo lo que logró en tu vida con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con tu descendencia, cambió la historia de un pueblo y una nación. Yo lo creo. Te toca a ti creerlo. Te toca a ti decidir si te vas y das la vuelta o si te quedas y aguantas con un poquito más de dificultad en medio de tu crisis hasta ver y testificar lo que Dios quiere hacer. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir, qué
que provoquen que me